Los vikingos, conocidos como escandinavos, eran guerreros daneses, noruegos y suecos. Estaban conformados por jefes de clan y terratenientes. Tenían un espíritu aventurero y buscaban explorar nuevas tierras. Pero cuando estaban en el mar, se convirtieron en asaltantes y saquearon pueblos y ciudades a lo largo de la costa europea mientras navegaban por los mares. Estos líderes pudieron organizar grandes ejércitos. La antigua palabra escandinava para pirata, viking, les fue dada por sus actos de quema, saqueo y asesinato. Los ataques aleatorios comenzaron en Inglaterra a finales del siglo VIII, sobre todo el ataque al monasterio de Lindisfarne en 793, pero realmente cobraron impulso en 865, cuando una fuerza dirigida por los hijos de Ragnar Lothbrok, Halfdan, Ingvaer y posiblemente Have, conquistó a los antiguos reinos de Emilia y Northumbria. Sin embargo, no pudo conquistar Wessex de manos de Alfredo el Grande, con quien se firmó una tregua en 878 y que formó la base de un tratado en 886. Esto reconoció el control danés sobre una gran parte de Inglaterra. A pesar de ser superado en número por las nuevas fuerzas vikingas de 892 a 899, Alfred finalmente los derrotó, y el espíritu de Wessex quedó tan ileso que su hijo Edward Elder pudo comenzar la reconquista de la Inglaterra danesa. Los pequeños estados daneses en el antiguo territorio de Mercia y East Anglia ya habían caído antes de su muerte en 924. Northumbria luchó más tiempo, en parte bajo el liderazgo de los jefes vikingos nacidos en Irlanda, pero Eadred finalmente extinguió el dominio escandinavo allí en 954. Inglaterra finalmente fue incluida en el Imperio Canutean después de que las invasiones vikingas a la nación se reanudaran en 980. Sin embargo, el hogar nativo fue reconstruido silenciosamente en 1042, y los pasajes fallidos de Canute II durante el reinado de William I terminaron con la amenaza vikinga. Las conquistas escandinavas en Inglaterra dejaron importantes legados culturales en las áreas afectadas. La expansión escandinava llegó a casi todos los puntos imaginables de los océanos occidentales, como Islandia. Se crearon colonias en Groenlandia y América del Norte. Desde que Rechru, una isla sin nombre, fue destruida en 795, las invasiones escandinavas de Irlanda han sido frecuentes. La batalla continuó a partir de entonces y surgieron reinos escandinavos en Dublín, Limerick y Waterford. Durante un periodo, los reyes de Dublín creyeron que eran lo suficientemente poderosos como para mudarse al extranjero. A principios del siglo X, varios de ellos tenían el poder en Northumberland y Dublín. La batalla de Clontarf en 1014, cuando los irlandeses escandinavos, ayudados por el conde de Orkney y algunos nativos irlandeses, sufrieron una terrible derrota, puso fin a la posibilidad de que Irlanda se uniera bajo el dominio escandinavo. Sin embargo, los escandinavos aún eran prominentes en Dublín, Waterford, Limerick, Wexford y Cork cuando los ingleses invadieron Irlanda en el siglo XII. En una escala atestiguada por las Islas Británicas, los vikingos nunca llegaron a un acuerdo en el bien defendido Imperio Carolingio, y los escandinavos tuvieron muy poca influencia en las lenguas e instituciones del continente más allá de Normandía. Sin embargo, se produjeron ataques esporádicos hasta el final del período vikingo. En el siglo X, el asentamiento en el Sena se convirtió en la semilla del Ducado de Normandía, la única conquista vikinga permanente en el imperio de Carlomagno. El proceso de expansión al este de los vikingos fue probablemente menos dramático que a lo largo de la costa atlántica. Si bien indudablemente hubo muchas incursiones esporádicas en la región del Báltico,
Aunque ir al este vikingo era una expresión para participar en tales actividades, no se establecieron reinos vikingos por la espada en esa región. El movimiento más grande de los escandinavos hacia el este fue llevarlos al corazón de Rusia. El alcance de esta penetración es difícil de evaluar, ya que los escandinavos fueron absorbidos rápidamente por la población eslava, a pesar de su predominio en Nóvgorod, Kiev y otros centros, y aún así siguieron siendo rusos. Más al sur que Francia, la península ibérica y la costa mediterránea, los vikingos hicieron incursiones ocasionales pero lograron pocas ganancias permanentes. Parece que hubo un nuevo movimiento hacia el este por parte de los vikingos en la primera mitad del siglo XI. Varias piedras rúnicas suecas registran los nombres de quienes acompañaron a Ingvar en sus viajes. Estos viajes fueron hacia el este, pero solo sobreviven relatos legendarios de su dirección e intención precisas. Otra actividad de los escandinavos en el este fue como mercenarios en Constantinopla, donde formaron la guardia varega del emperador bizantino. Después del siglo XI, los jefes vikingos se convirtieron en figuras históricas. Noruega y Suecia ya no estaban en condiciones de emprender aventuras en el extranjero, y Dinamarca se convirtió en una potencia conquistadora, capaz de absorber a los elementos más rebeldes de su población en su propio ejército real. Olaf II Haraldsson de Noruega fue, de hecho, el último vikingo cacique en la antigua tradición independiente antes de convertirse en rey en 1015.